Lo más fuerte que pueda hablar, Monseñor, pero ya empezamos. Padre, Espíritu Santo. Amén. Grabando 5, 4, 3. Monseñor, muchas gracias por concedernos esta entrevista para la Academia de Líderes Católicos y también para el CISAC. Monseñor, si nos puede dar primero que nada su nombre completo y de dónde es usted. Mi nombre es Gonzalo de Villa, soy obispo de Sololá-Chimaltenango, en Guatemala, soy presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Monseñor, ¿cuáles son los retos que tiene Guatemala en cuestión de migración? Sabemos que estamos viviendo un tiempo complicado para Centroamérica, para México. ¿Usted qué percibe en esta realidad? Bueno, Guatemala está viviendo una hora muy dramática en términos de migración porque en realidad hay millones de aspirantes a migrantes en el país, cientos de miles que se están arriesgando a irse y aunque cada vez sea más difícil y haya mayores riesgos, pero la gente se decide en gran medida porque están huyendo de la pobreza, están huyendo de la miseria, están huyendo de todo lo que hace que ellos estén en una situación en que ven las oportunidades, ven parientes que se han ido a Estados Unidos. Entonces es un flujo enorme. Y por supuesto, más allá del flujo, lo que también la política de Estados Unidos y la vocalidad de su presidente, Mr. Trump, es la de agredir, ofender, humillar en el estilo que tiene este señor, cuyo recuerdo es solo comparable con alguien que vivía en Alemania en la tercera y cuarta década del siglo XX. Monseñor, ¿cuál es la tarea, la responsabilidad que tenemos todos los católicos en México y en Centroamérica para poder acoger a los migrantes? Bueno, yo creo que el tema de acogida a los migrantes es, por una parte, desde el punto de vista del Evangelio y desde el punto de vista de la Iglesia, algo que toca nuestras conciencias, algo que nos remite a lo que en el Antiguo Testamento aparece: fueron ustedes migrantes, acojan a los migrantes, sean hospitalarios. Por otro lado, yo creo que la misma realidad que tanto México como Centroamérica hayamos producido millones de migrantes nos invita a que también tenemos que ser particularmente acogedores con los migrantes. Por supuesto, la Iglesia Católica en general ha tratado de hacer un esfuerzo grande en esta dirección, tanto en México como en Centroamérica, pero siempre hay obviamente situaciones difíciles y gente que habla mal, y gente que persigue, y gente que discrimina, y gente que incluso busca explotar y hasta asaltar a los migrantes. Monseñor, los números son dramáticos, cientos de miles de migrantes están atravesando toda Centroamérica rumbo al norte, pero también los números son dramáticos cuando vemos la desolación de las tierras, de las ciudades, de los pueblos, cómo se están quedando vacíos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hay zonas donde efectivamente se ve ya que el impacto de la migración deja vacío o semivacío lugares que antes tenían más población. De todas maneras, muchos de los migrantes vienen de zonas superpobladas en que aunque haya muchos que se van, todavía quedan muchos y no es tanta la despoblación. Eso es muy evidente, por decir, en Guatemala, Huehuetenango y San Marcos, que son los dos departamentos colindantes con México y que más migrantes producen. Se ha ido mucha gente, pero queda todavía mucha gente, no es que esté vacío. Monseñor Gonzalo de Villa, los mexicanos nos quejamos por el trato a veces discriminatorio por parte de las autoridades en Estados Unidos y también nos quejamos por la construcción del proyecto del muro de Donald Trump. Guatemala, ¿cómo ve ahora estas medidas de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha puesto un cerco policíaco con la Guardia Nacional para impedir el flujo migratorio? Bueno, obviamente el pez grande siempre se come al pequeño y Estados Unidos puede hacerlo un poco con México y de alguna manera hasta México con Guatemala. Yo creo que estas medidas extremas
Por una parte se entiende que también tienen en el caso de Estados Unidos una dinámica electoral y es de cara a sus votantes y a las elecciones del año que viene que hace mucho de este showman Mr. Trump. Pero por otra parte hay miles de vidas que se juegan en estos pavoneos a los que tanto estila el señor Trump en sus declaraciones y en sus manifestaciones públicas. Son miles de vidas de gente sufriendo, miles de gentes atropelladas en su dignidad, miles de gentes humilladas hasta el extremo. Eso es lo que también hace odioso al señor Trump en Centroamérica. Monseñor, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo este fenómeno de los flujos migratorios, cómo se va a controlar? Parece que va en aumento, hay momentos en los años que disminuye, pero esto no tiene fin. Hay una causa en la raíz. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que efectivamente el fenómeno migratorio es un fenómeno que nace no solo de una desigualdad en ingresos, sino también en una desigualdad en la producción de seres humanos. Es decir, Europa y Estados Unidos ya no tienen sus habitantes más o menos de hace 3, 4 generaciones, no puedo decir nativos, porque en Estados Unidos son muy pocos los nativos americanos, pero sí no tienen ya el suficiente número de hijos como para reemplazar su propia población. Eso es un flanco abierto a la migración y aquí por el contrario encontramos que hay una explosión demográfica, una falta de oportunidades y de empleo, una cultura corrupta políticamente que también hace que muchos de los recursos terminen engendrando disfunciones y que hacen que el Estado no funcione bien. Por eso cuando Trump dijo en un momento determinado que Centroamérica estaba enviando gente porque no era capaz de sostenerlos, bueno, en parte el sistema político que también a Estados Unidos ha auspiciado en Centroamérica, efectivamente es el fallo y el fracaso que produce también más migrantes. Monseñor, cambiando un poco de tema, sabemos también de la crisis de liderazgos políticos coherentes en Centroamérica, en todo el mundo. ¿Por qué se da esto? Pareciera que no están siendo bien formados o el lugar donde crecen y nacen no está siendo tal vez tan eficiente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tan malos gobiernos? ¿Por qué tanta corrupción y deshonestidad de nuestros líderes? Bueno, yo creo que es una larga cadena, es decir, hay una crisis de los partidos políticos, hay una crisis en general de la política, hay mucha menos fe en la política y los políticos, hay un buscar personajes para ser electos como el presidente que tenemos en Guatemala, pues salió del mundo de la comedia, pero no nos podemos quejar si en Estados Unidos pasó igual. También del mundo ese salió el señor Trump. Eh, yo creo que la crisis de partidos, la corrupción tan desenfrenada, en la que obviamente hay una dimensión de robo, de latrocinio, pero también hay una dimensión de que a mí qué me importa que pase después, yo solo quiero salir bien adelante hoy. Todo eso ha ido generando una cultura que nos va llevando a una descomposición social profunda y que hace que la corrupción lamentablemente ya no sea un privilegio de unos pocos corruptos, se va volviendo cultura popular. Pues, señor, ¿cómo se ve a México desde Guatemala? ¿Cómo lo percibe? También en México tenemos sus propios retos y contrastes, pero ¿cuál es su opinión al respecto desde su visión desde Guatemala? Bueno, México está viviendo en estos momentos también la etapa inicial de la presidencia del señor López Obrador, que por un lado ha suscitado muchas esperanzas, muchas simpatías frente a situaciones de gobiernos anteriores, tiene todo el poder dentro de México, pero ya está claro que no lo tiene fuera porque también las conclusiones que han ocurrido o las consecuencias de las presiones de Estados Unidos le han marcado claros límites a México de hasta dónde puede hacer política propia en temas migratorios. Pero yo creo que sí hay una esperanza y yo creo que eso abre un compás de espera en que ojalá ciertos problemas gruesos que ha tenido México, como también el narco, la criminalidad tan crecida, puedan ir siendo controlados, porque también eso hace que el pueblo mexicano haya sufrido y hay miles de muertos por esa violencia tan terrible que se ha ido imponiendo desde esa cultura narco en los últimos años.
Monseñor, el Papa Francisco es jesuita, usted también. ¿Cómo podemos entender al Papa Francisco? A pesar de que habla fuerte y clarito, hay algunos que les cuesta por algunas resistencias. ¿Qué nos está pidiendo el Papa Francisco el día de hoy? Bueno, yo creo que cuando él fue elegido papa, de alguna manera fue en el contexto de que hacía falta una figura que hiciera de la evangelización como un peso mucho más allá de lo que puede ser un ambón o puede ser una cátedra. Y en ese sentido yo creo que él ha sido una persona que ha tenido una capacidad de impactar desde el Evangelio sobre temas humanos, sociales, políticos, culturales, ambientales, y que ha ido mucho más allá del marco de la misma Iglesia Católica. A veces es sorprendente que los mayores enemigos del Papa suelen declararse ultracatólicos, que también yo me imagino que en México también hay de estos. Pero sí el efecto final del papado de Francisco ya en su 7º año es el de un hombre extraordinariamente evangelizador que ha tratado de llevar el evangelio también ante los retos de esta cultura, por un lado secular, por otro lado tan globalizada, tan trivializada, cómo hacer del evangelio algo que no es solo un recuerdo del pasado, sino que tiene fuerza y capacidad de alegrar, pero también de retar a nuestro mundo contemporáneo. Monseñor, su opinión sobre la Academia de Líderes Católicos. El día de hoy usted participó dando una conferencia precisamente sobre este fenómeno migratorio que se está viviendo en América y en el mundo. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta academia? Bueno, yo conocí a José Antonio Rosas hace 2 años a través de él oí hablar de esta academia, después me han estado llegando una serie de materiales. Esta es la primera vez que participo como tal en una actividad organizada por la academia. Yo creo que es un esfuerzo muy meritorio que ya ha tenido impactos inicialmente en Chile, pero que se va haciendo presente en otros países. Y yo creo que es un esfuerzo muy importante para que el laicado católico encuentre una expresión no solo militante, sino sobre todo de cómo llevar el Evangelio y la dignidad humana a término en la vida política, que no dejemos la política solo para los malos, porque entonces ya vemos las consecuencias. Monseñor, para cerrar, le pediríamos un mensaje para todos estos estudiantes participantes que están cursando este diplomado de la academia. ¿Cuál es el llamado, el envío de Monseñor Gonzalo de Villa, obispo de Guatemala? ¿Qué les pide a estos líderes católicos que se están formando en la academia? Bueno, yo creo que es una invitación a que puedan trabajar desde sus países, desde sus profesiones, desde las responsabilidades que tienen o van a tener, para que vean que el mundo de la vida política requiere de gente evangelizada y evangelizadora y que necesitamos que haya un impulso para que surjan nuevos liderazgos que respondan a una visión de iglesia sin necesariamente ser militantes de iglesia y de sus causas todo el tiempo. Necesitamos gente que esté en la vida política, que actúen como políticos y que lo hagan desde el Evangelio. Monseñor Gonzalo de Villa, muchas gracias por concedernos esta entrevista para la Academia de Líderes Católicos. Muy bien.